esta semana tuvo como gran novedad la apertura de la agenda de vacunación para los menores. Tenés hijos entre 12 y 18, tenés esa edad, andás por allí, o nieto, un ser querido, mirá este segmento del programa en especial, entonces, porque seguramente haya dudas, y como decíamos al principio, una cosa es las dudas que pueda haber sobre lo que te pasa a ti, adulto, y otra cosa sobre lo que le pueda pasar a tus hijos. O sea que bien delicado a partir de este momento. Mirá primero la información. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, hay casi 300.000 personas entre los 12 y los 17 años. El presidente Luis Lacalle Pou dijo este martes en una entrevista con Canal 10 que los menores incluidos en esa franja etaria serán vacunados con Pfizer. La Agencia Europea de Medicamentos aprobó el uso de esa vacuna para adolescentes entre 12 y 15 años en las últimas semanas, mientras que el laboratorio ya contaba con una autorización para utilizarla en menores de entre 16 y 18 años. Según los datos del Ministerio de Salud Pública, desde que empezó la epidemia en Uruguay se registraron 31.500 contagios de coronavirus en menores de edad. Los expertos han señalado que si bien no son frecuentes las manifestaciones graves de la enfermedad en las poblaciones de menor edad, sí son transmisores del virus. Además, científicos han advertido que vacunar a esta población es importante para alcanzar la inmunidad de rebaño. Bueno, muy bien. Para poder profundizar un poquito más en este tema, que como decíamos, toca lo más querido que tenemos, que son nuestros hijos, ¿no? Nietos, nos está acompañando la pediatra Alicia Fernández, directora del área programática de salud de la niñez del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. La tenemos para por todos. Zoom. Pensé que la íbamos a tener por teléfono, pero qué bueno verle la cara. Mejor, bueno, mejor. No sé si es tan bueno, pero... Sí, porque la comunicación no solo va con las palabras, hay un lenguaje corporal que es muy importante también poder atender. Doctora, entonces, a ver, empecemos por el principio. ¿Por qué con Pfizer? Antes de decir por qué con Pfizer, y se lo respondo inmediatamente, quiero actualizar los números de los contagios en la población de 0 a 18 años. Bien. O sea, aquellos desde el 13 de marzo del 2020 hasta el 3 de junio, lo tengo actualizado el día de ayer, fueron 58.402 entre 0 y 18 años. Esto lo que traduce es la circulación del virus en la comunidad. O sea que simplemente es eso. ¿Se relaciona un número determinado desde la instalación de la P1? Han aumentado los números claramente y bueno, esta nueva variante está circulando y está causando más contagios. Eso es así. Lo que no les puedo decir exactamente el porcentaje de cuántos de estos, porque esto es desde el comienzo de la epidemia en nuestro país, o sea que la P1 en ese momento no circulaba solamente SARS-CoV-2, sí, por tanto no les puedo decir exactamente, pero sí, hay una circulación muy alta de la variante P1. Claro, seguramente si pudiéramos ver una gráfica, estos 50 y pico de mil casos no debe ser gradual, debe tener sus picos, obviamente. Esto debe tener sus picos y exponencialmente, dirían, los últimos 3-4 meses. Claro. Eso es lo que uno viene viendo porque van aumentando. Nosotros llevamos el registro de los menores, sobre todo los menores de 15 años, que son los que abarcan exclusivamente al área pediátrica, pero bueno, para esta entrevista me pareció que era oportuno actualizar los números a los 18 años, porque justamente esta vacuna que vamos a dar involucra al grupo de 12 a 18 años. Bien. De esos, el 43% de los casos que referí están en esa franja etaria. ¿Esto qué significa? Que justamente esta franja tiene, pueden tener, uno dice, bueno, contagian menos o se contagian menos, pero los adolescentes tienen una peculiaridad que es la movilidad y el comportamiento más parecido a los adultos. Entonces ahora sí respondo la primera pregunta que me hizo. ¿Por qué Pfizer? Nosotros tenemos 3 plataformas en nuestro país, como bien saben, son Sinovac,
que es la vacuna china, comúnmente conocida así, AstraZeneca, Oxford AstraZeneca y Pfizer. La única de las 3 plataformas que nosotros tenemos habilitada para administrar en ese grupo etario por las diferentes entidades reguladoras en el mundo es Pfizer. Por tanto, los vamos a inmunizar con Pfizer. Nosotros necesitamos no solamente una vacunación que genere eficacia, que se sabe que les da eficacia en el 100% a este grupo particularmente, sino que además necesitamos seguridad. Y desde la Comisión Nacional de Vacunas y el grupo ad hoc se decidió, obviamente en acuerdo con el doctor Salinas, que es el ministro de Salud Pública, que esta va a ser la plataforma elegida para este grupo. Bien, en realidad lo que usted me está diciendo es una decisión, arriba, ¿no? Incluso arriba del Uruguay. Es una decisión técnica en base a la evaluación científica. Esto es técnico. Bueno, más allá después de las decisiones políticas. No, pero justamente eso iba. Pero no me está. Es técnica, obviamente, y por eso se concluye, los científicos concluyen que es la que hay que dar, pero no me termina de explicar a mí en criollo por qué. Más allá de que porque lo decidieron los expertos, ¿por qué sería la más segura para esta edad? Las vacunas con ARN, de las que nosotros tenemos, solo tenemos una. O sea, es la que está recomendada en ese grupo. Nosotros no disponemos de otra vacuna, por lo menos por el momento, de otra plataforma. Y es la que se está administrando y que se vio que es segura. Nosotros tenemos que leer evidencia científica de otros países. No podemos decidir por lo que sucede en nuestro medio porque las estamos aplicando desde el mes de febrero, o sea que recién empezamos hace bastante tiempo, pero digo, no podemos sacar conclusiones excepto lo que se ha hecho de los estudios de efectividad, que ustedes saben que hay un estudio que se realizó, pero en mayores de 18 años, es en la población a partir de los 65, que se vio la efectividad y la seguridad que tuvieron las 3 plataformas que tenemos. Pero eso no se puede aplicar en el caso de los adolescentes, porque nosotros no los empezamos a inmunizar. Entonces tenemos que ver lo que pasa en el resto del mundo. Y de lo que pasa en el resto del mundo, la vacuna, la única plataforma que está recomendada por ahora es esta, que es la que se ha realizado ensayos en fase 3 que permiten ahora, por seguridad y eficiencia, aplicarlos a toda la población. O sea, hay estudios, la diferencia entre eficiencia y eficacia es justamente eso, ¿no? Bien. La eficiencia uno la limita a un grupo particular, ahora se sabe que tiene eficacia, o sea, se abrió a la población de ese grupo etario y por eso podemos utilizarla con certeza de que no les vamos a hacer daño, sino que justamente con esto que está sucediendo de la alta circulación viral, de esta variante además de la P1, que también la cubre esta vacuna, que se está corriendo al vacunar a la población de mayor edad hacia la población de menor edad, y en este caso involucra a los adolescentes con esa idiosincrasia propia de esa edad y ese comportamiento, nos pareció que era fundamental abarcar este grupo etario. Se propuso desde la Comisión Nacional de Vacunas, ¿sí?, la comisión ad hoc, que estamos trabajando en forma conjunta, eso se presentó a las autoridades y aprobaron esta decisión que tuvo la comisión. Aclaro que es una decisión técnica. En la primera etapa nosotros hacemos propuestas, después la decisión obviamente que es de las autoridades y es una decisión política, pero técnicamente nosotros recomendamos esta vacunación. Perfecto. ¿Tiene noción de cómo viene la agenda? No, lo que puedo decirles de la agenda es cuántos inscriptos había hasta ayer. Bueno. En las primeras 3 horas, el mismo día que el presidente dio la noticia, se hizo un ejercicio, digamos, se probó la agenda y quedó abierta por un rato, que fueron 3 horas, ahí ya se habían preagendado 3.000 adolescentes. Mira.
En realidad era una prueba, no era el definitivo, igual se los consideró y quedaron agendados. Y en las 8 porque horas... mis hijos están agendados, quiero creer que están agendados en serio. Tranquila, porque están agendados. Y en las 8 horas siguientes fueron 92.000. Sí. O sea que realmente 120.000 es muy importante. ¿No? Sí. En este momento, creo que es un tuit de Álvaro Delgado. Sí, yo el dato que tenía en ese momento era hasta el día de ayer, bueno, 120.000, estamos viendo que realmente ha tenido un impacto esta noticia en ese grupo y se quieren inmunizar. Sí. Que eso el impacto en realidad es en los padres, ¿no? Porque estamos hablando de un grupo donde por cuenta propia no sé cuántos se agendan. Ojo que se agendan, utilizan muy bien las redes sociales. No porque no lo sepan hacer, pero digo, es una decisión que se conversa con los padres, ¿no? Bueno, uno lo que recomienda es que además vayan acompañados por sus padres o tutores para firmar ese convenio que se hace en el momento previo a la vacunación. Eso es muy importante. O sea que ellos se pueden agendar, pero sus padres pueden no estar de acuerdo con la vacunación. Sí. Que eso también es un elemento que hay que tenerlo en cuenta. Ahí apelamos a que los padres entiendan la importancia que tiene una medida de prevención, más allá de las otras medidas que recomendamos, la mascarilla, los cuidados que hay que tener, lo que es la correcta higiene de manos, el distanciamiento, las no aglomeraciones, todo eso que ustedes ya han hablado y ya saben, pero esta es una medida de prevención muy importante. Cuando nosotros tenemos enfermedades que son prevenibles por vacuna, y esto sucede con todas las otras vacunas que integran el certificado de esquema de vacunación, incluso con vacuna antigripal, que estamos en una campaña en este momento, si tenemos algo que previene una enfermedad, apelamos a que los padres entiendan la importancia que tiene, porque usted lo dijo claramente, creo que lo más valioso que los que tenemos la dicha de tener hijos tenemos son nuestros hijos. Sí, y por eso también le tengo que hacer una pregunta, doctora, y le insisto, mis hijos ya están agendados, de todas maneras, no me quiero quedar con esto adentro. Usted hacía referencia a que en Uruguay, si se quiere mirar el medio vaso lleno, tenemos la ventaja de poder ver primero qué está pasando en el mundo para poder tomar las mejores decisiones técnicas, ¿no? Usted habló de que ustedes tienen que mirar constantemente información de lo que está pasando afuera. Y a veces, y nosotros también a nuestro modo y desde nuestra tablet hacemos lo mismo y a veces nos cruzamos con información que ojalá no nos hubiéramos cruzado, a veces por suerte sí. Y yo me vengo a cruzar con la información de un señor que se llama Luc Montagnier, que es, bueno, un premio Nobel, de hecho, en medicina, que habla en una entrevista que da, no recuerdo el medio ahora, es una entrevista traducida y publicada por la Rare Foundation de Estados Unidos, que dice que en realidad las personas vacunadas van a tener muchísimos problemas, que no va a haber cura para quienes se han vacunado, y hablan del efecto derrame, no de los anticuerpos. ¿Qué puede decir de esto? Y lo tengo que preguntar, insisto, porque, bueno, no lo dijo Pepe Gómez, lo dice un premio Nobel. Yo respeto totalmente lo que haya dicho, no leí esa entrevista. Lo que yo puedo decirlo que científicamente y los trabajos que analizamos para poder llegar a esta determinación, que obviamente estas vacunas fueron realizadas en situación de emergencia, eso lo sabemos, sí. Nunca había pasado esto. Son medicaciones, porque no dejan de ser medicaciones que uno administra. Quienes padecimos la enfermedad sabemos que la enfermedad nos puede generar anticuerpos, pero también nos puede llevar al CTI, como pasó conmigo. Por suerte sobreviví. Y también es cierto que los estímulos antigénicos de las vacunas o de las enfermedades provocan reacciones en los organismos y que no todos reaccionamos de la misma manera. Sabemos que puede haber un efecto adverso de la enfermedad a largo plazo, lo sabemos. También sabemos, y por eso hacemos la vigilancia activa de lo que se llama ESAVI, que son los efectos adversos de las vacunaciones, pero respetando, y lo digo,
esa entrevista, que no la leí y debo reconocer que no lo hice, no puedo dejar de reconocer lo que ha pasado en el mundo con respecto a esta vacunación en todas las plataformas, y no solamente estoy hablando del grupo de adolescentes, estoy hablando de lo que pasa en todo el mundo y cómo se ha podido, gracias a la inmunización, aunque no es, y reitero, la única medida, poder empezar a flexibilizar de a poco cuando se logra que gran parte de la población esté vacunada a este efecto. Entonces yo no puedo negarme y ponerme una venda en los ojos, independientemente de quién lo haya dicho, cuando hemos leído y analizado lo que ha pasado en otras partes. O sea, yo respeto enormemente eso. Lo voy a leer, primera cosa, lo voy a leer, obviamente, porque me importa, y yo acepto las sugerencias que se nos hacen directa o indirectamente, por supuesto que lo voy a leer, pero no puedo negar lo que está sucediendo con esta enfermedad. No, exacto. Reitero, la padecí, o sea que sabemos cómo está matando. Entonces no podemos cruzar los brazos ante una forma que tenemos de poder prevenir por lo menos la contagiosidad, porque bien sabemos que la vacuna no nos cubre 100%, o sea, más allá podemos estar vacunados, haber pasado 2 semanas y habernos contagiado igual. Lo que nos evita es la expresión feroz de la enfermedad y terminar en un CTI como usted, por ejemplo. Y la mortalidad, que creo que eso es muy importante. No es lo mismo padecer una enfermedad grave con un poco de dolor de cabeza y desgano, como si fuera una gripe, que llegar a la unidad de cuidados intensivos. Y se los digo porque lo viví. ¿Cuánto tiempo estuvo, doctora, en el CTI? 2 semanas. 2 semanas estuve con apoyo, no intubación, por suerte. No, estuve con una técnica no invasiva de ventilación. Contagié a mi esposo y estuve 1 mes para poder recuperarme. Bien, usted plantea que, y es evidente, y en eso creo que hay consenso general, nadie puede ponerse una venda en los ojos y negar el efecto positivo que reduce en muertes e internaciones por COVID la vacunación. En el mundo entero hay ejemplo de eso, ¿no? Los contagios es otra cosa, estamos hablando de la reducción de internación y muerte por COVID. Eso está clarísimo. ¿Y qué hacemos con esa pequeña duda que también es genuina y que remite a que todavía no ha pasado el tiempo suficiente como para poder advertir o conocer los eventuales posibles efectos secundarios de esta vacunación? ¿Qué hacemos con esa duda? Y eso es totalmente genuino. Y yo no les puedo meter en la cabeza y convencerlos más que con el convencimiento personal que tengo y en base a lo que está publicado. Y esto no es algo al azar, sino que lo analizamos mucho tiempo para decidir, mucho tiempo entendamos, en el corto tiempo que con la emergencia, con un contexto de emergencia, esta enfermedad. Entonces creo que yo no puedo quitarle a las personas la inseguridad, pero lo que sí les quiero transmitir es que en este momento es el arma más segura y más fuerte que tenemos para intentar frenar esto. Y lo digo porque los escuché hablar previamente, todos sabemos lo que está pasando con la movilidad, sabemos lo que está pasando con la percepción de riesgo de la población. Incluso personas vacunadas con una dosis que ya creen que están libres, y en el bolillero estamos todos. Eso me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, acá no tenemos que pensar solamente en nosotros, lamentablemente a veces somos egoístas, tenemos que empezar en los demás, en el que tengo al lado, y la única forma de lograr ver una luz al final, una luz que está más cerca, y porque sí lo está, más allá de los números que venimos viendo diariamente, la vacunación vino para permitirnos eso. Y si no lo entendemos de esa manera, no estamos haciendo las cosas bien, ni con nosotros mismos, ni con nuestros hijos, a quienes se les está dando la oportunidad, porque, ojo, ahora es a este grupo, pero en cuanto empiecen
haber trabajos que demuestren, y que es lo que posiblemente suceda, como más pasó con la influenza, también. Sí. Vamos a empezar arriba de los 6 meses a vacunarnos. ¿Cuándo será eso? No lo sé, será en el 2022. No lo sabemos, tampoco sabemos si vamos a ir a una dosis de refuerzo el próximo año. No lo sabemos, no sabemos si no nos va a pasar como con influenza, que nos tenemos que vacunar todos los años para poder zafar de una enfermedad que también provoca enfermedad y muerte, porque pocos recordamos el 2009, cuando tuvimos la epidemia de H1N1. Lo recordamos los que yo hago cuidados intensivos de niños, en aquel momento también ejercía la neonatología. Recordamos las embarazadas, los bebés prematuros que teníamos que hacer las cesáreas y sus madres fallecían. Lo recuerdo como estoy viviendo ahora lo que está pasando con las embarazadas con esta enfermedad. Entonces, creo que no debemos minimizar. Sabemos que hay personas que no van a estar de acuerdo con la inmunización. Yo lo que quiero aclarar, y que me duele mucho cuando dicen nos van a utilizar de conejillos de indias. No, no es eso. Estamos dando una herramienta y una posibilidad porque hemos leído mucho, porque hemos analizado mucho y sabemos los efectos adversos que se pueden presentar, y estamos obligados a vigilar lo que puede pasar en nuestra población, y lo venimos vigilando, así como se analizan las muertes por COVID o con COVID, porque hay una comisión que las está analizando, así como está pasando con los, por suerte, pocos fallecidos que hubo en pediatría, que tenían comorbilidades, y que uno piensa, bueno, analicemos esas muertes también y veamos si fue por COVID o era con COVID, dado las comorbilidades que tenían. Comorbilidades que yo sé que ustedes lo entienden, pero para quienes nos están escuchando, son otras enfermedades que suman a la enfermedad provocada por este virus. Entonces me parece que teniendo una herramienta que ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, junto con el saneamiento y el agua potable, de las mejores estrategias que hemos tenido, no podemos ponernos una venda en los ojos y no ver lo que está pasando en el mundo, que ya están abriendo sus puertas, que es lo que desearíamos nosotros y que en este momento no podemos hacer. Alicia Fernández, directora del área programática de salud del MSP, muchísimas gracias de verdad por su tiempo, por su testimonio tan profesional y tan humano también. Cuando me dijo que bueno verme la cara, sí, yo me emociono cuando hablo de mi enfermedad y no puedo evitarlo. De todos modos, como pediatra tengo una obligación. Dígame. Le pido disculpas. No, por favor, doctora. Creo que esto también vale para quien tiene dudas. Sin duda. Hay 2 elementos que hay que tener en cuenta que son muy importantes. En este momento empiezan a circular los virus del invierno. Sí. Otros virus, junto con el SARS-CoV-2 y su variante P1. Esos virus, la mayoría no tienen un tratamiento o una vacuna que los prevenga, y el tratamiento que hacemos es en el tratamiento del compromiso de las diferentes funciones que se van afectando. Ahora decimos un paciente que se intuba y se ventila, eso es apoyo a la función respiratoria. Con esto es lo mismo. En este momento está también conjuntamente con la vacunación para el SARS-CoV-2 la vacunación contra influenza, y hay una población de alto riesgo para influenza que me gustaría, si me dan 2 minutos, reiterarla. ¿Me lo puede comentar? ¿Me lo puede comentar con detalle? Así no la apuro, porque tengo que hacer una pausa. ¿Puede quedarse con nosotros un momentito? Me quedo todo el tiempo que usted quiera. Muchísimas gracias. Y así profundizamos en ese punto a la vuelta. Ya venimos.